Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Una nueva explosión en un ducto de gasolina en México generó alarma en el país 10 días después de la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, que deja hasta el momento 115 muertos. Un estallido se registró en uno de los suministros del hidrocarburo en el municipio de San Agustín. El reporte se conoció sobre las 8:30 de la noche, tiempo local, y de manera inmediata fueron desplegados en el lugar elementos de la Policía Estatal, bomberos y ejército. Según información oficial, no hay reporte de víctimas mortales o heridos. De esta manera les damos la bienvenida a la mañana de NTN 24. Gracias por acompañarnos. Reporten sintonía a través de las cuentas de Twitter que ustedes ya conocen, @NTN24, @amanece NTN24, mi cuenta personal, @Yoeli Ramírez. Vamos a hacer un repaso por las noticias más importantes del día. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dijo que el gobierno de Iván Duque no tiene información sobre alguna anotación en la libreta del asesor de seguridad nacional, la que tiene usted en pantalla, John Bolton, que habla de 50,000 tropas a Colombia. En la anotación en la libreta del secretario se leen dos inscripciones. La primera reza: Afganistán, bienvenidas las negociaciones de paz con los talibanes, mientras que la segunda dice 5,000 tropas a Colombia. La imagen del cuaderno causó revuelo en el país, donde surgieron todo tipo de especulaciones sobre si está relacionado con la crisis en Venezuela. Con respecto a la mención a Colombia, en el cuaderno de notas que tenía en sus manos el señor John Bolton, se desconoce el alcance y la razón de dicha anotación. Quinto, Colombia seguirá dialogando en forma permanente con los Estados Unidos sobre todos los temas de interés común y cooperando con esta nación amiga en asuntos bilaterales, hemisféricos y globales. En una entrevista con un medio de comunicación de Estados Unidos, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que elegir entre la crisis en el país y una intervención militar extranjera es un dilema. Aseguró que los venezolanos no quieren ni una cosa ni la otra. ¿Estaría usted a favor de una intervención militar internacional? Esa ha sido una pregunta recurrente de los últimos días y es un dilema puesto de esa manera muy duro para Venezuela. ¿Qué prefieren? ¿Morir de hambre? ¿Que sus hijos en la calle lloren, no tengan educación? ¿O una opción extrema de uso de la fuerza? No queremos ni una ni otra. La primera fotografía de Miguel Mora y Lucía Pineda tras un mes de detención. La imagen de los periodistas nicaragüenses fue divulgada por uno de los eurodiputados que visitó a los comunicadores para corroborar su estado físico y emocional. Según los eurodiputados, las condiciones de detención son subhumanas para presos de conciencia. La Comisión de la Unión Europea exigió la libertad inmediata para ambos reporteros. El eurodiputado además difundió un video de Pineda en el que agradece la visita y que la comunidad internacional se preocupe por la crisis sociopolítica de Nicaragua. Mora y Pineda permanecen presos desde el pasado 21 de diciembre, cuando un operativo policial ingresó a las instalaciones del canal 100% Noticias. Lo clausuró y ambos fueron arrestados. El mensaje que le quiero dar pues al pueblo de Nicaragua, al mundo, es que sigan orando por Nicaragua. Ya, después sigan orando y gracias, ¿verdad?, por la presencia de ustedes, porque esto viene de la mano de Dios, así lo veo yo, ¿verdad?, de que ustedes están acá y también movió corazones en el gobierno para que nos permitieran entrar a ustedes. Entonces, lo que les digo es eso, oración y que queremos pues siempre la libertad, ya, porque aquí no somos delincuentes. En mi caso, yo soy periodista. Preocupante informe de Transparencia Internacional. El informe de la organización asegura que Venezuela y Nicaragua tienen altos índices de corrupción, mientras que Uruguay y Chile se mantienen como los menos corruptos. Según el documento, en América Latina hay una tendencia a restringir el espacio de la sociedad civil, sobre todo en países donde hay líderes autoritarios y populistas como Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Transparencia Internacional señala que la crisis humanitaria en Venezuela es consecuencia de la corrupción, mientras que en Nicaragua el gobierno sigue acaparando el poder por medio de las instituciones. Cuba trata de recuperarse tras el paso del tornado más potente en los últimos 80 años. Las autoridades de La Habana informaron que aumentó a 4 la cifra de víctimas mortales que dejó el extraño fenómeno. 195 heridos resultaron por los vientos que alcanzaron 300 kilómetros por hora y que causaron numerosos daños materiales.
Al menos 5 personas fueron detenidas este martes por las autoridades en Brasil, acusadas de haber alterado los documentos técnicos de fiscalización de la seguridad de la represa de una mina cuya ruptura el pasado viernes deja hasta el momento 65 muertos y 279 desaparecidos. Por su parte, los servicios de rescate continúan por quinto día consecutivo la búsqueda de supervivientes en la zona de la tragedia. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa con su política migratoria protegiendo los derechos humanos de los migrantes. Ante la llegada de la primera caravana de este año a la Ciudad de México, las autoridades han puesto en marcha protocolos para su atención. Las acciones conjuntas entre el gobierno federal, el de la Ciudad de México y el de las alcaldías busca que el tránsito por la capital de los 2.500 centroamericanos sea de manera ordenada y con condiciones mínimas de seguridad. Entre los protocolos se contempla que los migrantes deban registrarse a la entrada del estadio habilitado como albergue temporal, pasar un control de seguridad y colocarse una pulsera verde en la muñeca para poder ser fácilmente localizados por las autoridades. También está dispuesto personal de migración para quienes quieran solicitar la tarjeta humanitaria que les permite pedir empleo y transitar de manera libre en territorio nacional. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, invitó finalmente a Donald Trump para que dé su tan esperado discurso del Estado de la Unión. Será el próximo 5 de febrero. La nueva fecha indicada por Pelosi es justo una semana después del día fijado inicialmente, que era este sábado, este 29 de enero. Semana pasada había dicho que la intervención tuvo que aplazarse debido al cierre parcial del gobierno, que resultó siendo el más largo en la historia de los Estados Unidos. El pasado miércoles, Trump anunció que pospondría su discurso anual sobre el Estado de la Unión hasta que finalizase el cierre. La policía de Francia desalojó a 300 inmigrantes de un campamento de refugiados que fue instalado ilegalmente en el barrio del Porte de Chapelle, en el norte del país. Los inmigrantes fueron enviados a varios refugios en la zona de manera voluntaria. Europa se ha enfrentado a una crisis migratoria desde 2015 tras las guerras en Libia y Siria, y más de 1 millón de personas de África y Oriente Medio han intentado llegar al continente a través de Turquía o por mar. La grave sequía y las altas temperaturas que azotan a Australia nos dejan esta imagen. Centenas de miles de peces de agua dulce murieron cerca del río Darling. Los científicos atribuyeron la situación a los débiles niveles del agua y oxígeno, así como a la aparición de algas y a la contaminación. Familiares del futbolista argentino Emiliano Sala no pierden la esperanza de encontrarlo con vida. La madre y varios amigos del jugador iniciaron las operaciones de búsqueda privada. Esto luego de que las autoridades dieran por terminadas las actividades de rescate la semana pasada debido a las difíciles condiciones climáticas que se registran en el Canal de la Mancha, lugar en el que desapareció la aeronave, con olas de 5 metros de altura y bajas temperaturas. Sus seres queridos se hicieron presentes en la zona e informaron que un grupo de científicos comenzó a buscar bajo el agua luego de haber recorrido en su totalidad la superficie. La pesquisa que realiza la familia Sala será financiada por las donaciones que han logrado conseguir a través de plataformas digitales. El delantero serbio transferido al equipo de Nantes al Cardiff City, Reino Unido, donde jugaría el resto de la temporada. La familia de Emiliano Sala, el futbolista argentino desaparecido en un avión cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha, reanudó la búsqueda que había sido cerrada por los guardacostas. Lo logró gracias a los fondos conseguidos en una colecta en línea iniciada el viernes, que movilizó a más de 2.300 personas y recolectó unos 200.000 euros. Según la página de la colecta GoFundMe, 2 barcos dirigen las operaciones. La búsqueda del aparato monomotor en el que viajaban Sala y un piloto se interrumpió el jueves por la tarde, después de 3 días de un operativo coordinado por la policía de la isla de Guernsey, en el que participaron 3 aviones, 5 helicópteros y 2 navíos de socorro. Desde ese momento, los allegados de Emiliano Sala habían multiplicado las peticiones para retomar la búsqueda. La familia recibió el apoyo de varios jugadores, entre ellos los internacionales argentinos Lionel Messi, Gonzalo Higuaín y Nicolás Otamendi. Vamos a saludar en Progreso, Argentina, a Martín Molteni, amigo de Emiliano Sala. Asistieron al mismo colegio y vivían en el mismo sector de Argentina. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por comunicarse. Primero que nada, cuéntanos, en este momento, ¿en qué parte está la familia? Porque tenemos entendido que ya están haciendo una búsqueda privada, pero ¿qué es lo que ha sucedido?
Bueno, tanto Romina, la hermana de Emiliano, como Karina, la mamá, están en Guernsey, siguiendo y monitoreando todo lo que es la búsqueda privada. Y bueno, están a la espera de novedades, han podido recorrer algunas islas en avión. El clima lamentablemente no es el mejor, pero bueno, siguen con las esperanzas. ¿Y han recabado dinero de manera privada también para hacer este tipo de búsqueda? Todo esto a través de plataformas digitales. Quiero saber qué apoyo les ha dado el equipo para el que jugaba, qué otro tipo de apoyos están logrando recaudar para que esta búsqueda pueda ser un poco más extensa en tiempo y en superficie. El apoyo no ha sido solo de Carlos, sino de todos los jugadores, como lo mencionabas hace un rato. Nosotros estamos muy agradecidos porque sin eso hoy lamentablemente estaríamos sumando más incertidumbre, la búsqueda no se habría reactivado. Igualmente queremos y pedimos que se vuelva a reactivar la búsqueda oficial por parte de la policía, que nosotros consideramos fundamental, y en este momento no hay novedades al respecto. ¿Cómo sostener la esperanza de encontrarlo con vida cuando las autoridades están dando por terminada esta búsqueda? La esperanza se sostiene más desde el corazón que de lo racional. Decimos que mientras haya un 1% de probabilidad de vida, nosotros vamos a tener 99% de fe. Hemos conocido casos como el cruce de los Andes, de los rugbyers uruguayos, donde la situación era quizás más compleja, con temperaturas más elevadas y ha surgido o ha salido todo bien. Nosotros entendemos que es difícil, que ha pasado ya una semana de la desaparición, pero no podemos ni queremos perder la esperanza. ¿Y cuál fue la última información que recibieron los familiares de Emiliano? La información la está manejando directamente Romina con su hermano Darío, que está acá en Argentina. Por el momento la búsqueda no ha arrojado resultados ni positivos ni negativos sobre el rastro del avión. Se está rastrillando en la zona donde se tuvo el último contacto con la torre de control y esperando que pueda surgir algo. Finalmente te quiero preguntar, antes de la desaparición de Emiliano, ¿tuvieron algún tipo de contacto telefónico, alguna información sobre las condiciones del tiempo de la aeronave, alguna señal en particular? Directamente yo con Emiliano no me había comunicado, nos habíamos hablado el sábado anterior, donde me había contado que estaba muy contento con el nuevo paso a una nueva liga, con el nuevo desafío de un nuevo club. Respecto a las condiciones del avión, las condiciones climáticas, es cuanto menos extraño que se haya hecho un vuelo con ese avión de noche en un tramo tan complicado como es el Canal de la Mancha, con las condiciones climáticas que había en ese momento. Pero será cuestión de investigar, queremos que los responsables se hagan cargo, que haya culpables y paguen por eso, porque esto obviamente no es responsabilidad de una persona, sino que hubo muchos factores para que esto finalice así. Martín, ¿con qué recuerdo te vas a quedar de Emiliano? Muchísimos. Tengo recuerdo presente de cuando jugábamos al fútbol de chico, de cuando volvíamos del colegio y dejábamos rápidamente todo para ir a jugar, cuando tuve la posibilidad de ir a visitarlo antes, el año pasado. Una persona de un corazón enorme que siempre se ha brindado por la familia, por los amigos, que siempre ha estado presente cuando lo necesitábamos y es un referente tanto para Progreso como para toda la zona de acá. Es verdaderamente un ídolo. Te agradezco, Martín Molteni, amigo de Emiliano Sala, por estos minutos para la mañana de NTN 24. Muchas gracias a ustedes y bueno, le pedimos que nos sigan acompañando a través de las redes sociales. Queremos reactivar la búsqueda y queremos encontrar. No queremos estar más con esta incertidumbre. Así será.
Los periodistas de NTN24 en Miami, Nueva York y Washington tienen la agenda informativa de lo que es noticia a esta hora en la Unión Americana. Estados Unidos hizo uso de su poder económico y diplomático para acercar aún más al régimen de Nicolás Maduro. El secretario del Tesoro anunció el bloqueo a $7,000 millones en activos de petróleos de Venezuela en la Unión Americana. En la conferencia de prensa también participó el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. El funcionario dijo que las sanciones a la petrolera estatal buscan evitar que Nicolás Maduro y sus funcionarios saquen los recursos que son de todos los venezolanos. Emiliana Molina tiene el informe desde Washington. Adelante, Emiliana. Buenos días. A partir de las últimas horas, cualquier compra de petróleo venezolano en Estados Unidos irá a cuentas bloqueadas por la Unión Americana y eventualmente serán transferidas al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que en Estados Unidos y una gran mayoría de países en las Américas reconocen como el presidente legítimo de Venezuela. Por parte del gobierno de Nicolás Maduro, la única salida para librarse de estas sanciones será a través de la transferencia del control o el poder al presidente interino o un gobierno posterior elegido democráticamente. Hoy, y después le daré el podio al señor Mnuchin para esto, vamos a anunciar sanciones en contra de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima o PDVSA, como es conocido por su acrónimo en español, el monopolio del petróleo del Estado. Hemos expuesto la corrupción de Maduro y sus secuaces y la acción de hoy asegura que no puedan seguir robando los activos del pueblo venezolano. Esperamos que el secretario Mnuchin entre en detalle en esto. Estamos anunciando un bloqueo de $7,000 millones en activos y $11,000 millones en exportaciones para el próximo año. Las acciones de hoy en contra de PDVSA siguen mi determinación para que las personas que operan en el sector petrolero de Venezuela ahora puedan estar sujetas a las sanciones. Hoy la OFAC también dio licencias que autorizan ciertas transacciones y actividades con PDVSA por periodos de tiempo limitado para minimizar cualquier interrupción y apoyo de los continuos esfuerzos humanitarios. Los activos de Citgo en los Estados Unidos podrán seguir operando siempre y cuando los fondos que normalmente irían a PDVSA vayan, en lugar de eso, a cuentas bloqueadas dentro de los Estados Unidos. Bolton reiteró que este fin de semana el agregado militar de la Embajada venezolana en Estados Unidos, el coronel José Luis Silva, declaró públicamente su apoyo a Guaidó. Silva lleva aproximadamente 10 años residiendo en Estados Unidos. Ha prolongado su estadía debido a trámites médicos. Sin embargo, en septiembre del año pasado se le dijo que debía abandonar el país y regresar a Venezuela. Mi mensaje a la Fuerza Armada, como lo he dicho, es: no maltrates a tu gente. A nosotros nos dieron las armas para defender la soberanía de nuestro país. Nunca nos formaron para decir: esta es para atacar a tu pueblo, para que defiendas al gobierno de turno. No. Sirve para enviar un mensaje a sus compañeros de armas de que no queda otra opción que reconocer la única autoridad legal en este momento en Venezuela, que es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y presidente encargado de la República de Venezuela. Creo que es muy significativo y esperamos que surjan otros pronunciamientos de otros oficiales en los próximos días apoyando al presidente encargado Juan Guaidó. Cabe mencionar que Citgo, la filial de PDVSA y que opera en Estados Unidos, se le permitirá continuar operando, pero los fondos de estas operaciones irán a una cuenta especial bloqueada mientras Estados Unidos continúa sofocando económicamente al gobierno de Nicolás Maduro. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y el Congreso de Nueva York aprobó una nueva ley para víctimas de abuso sexual infantil. Para conocer los alcances de esta normativa, hacemos contacto con nuestro periodista Alejandro Rincón. Muy buenos días, Alejandro. Adelante con la información. Hola, feliz martes para todos. La Ley de Víctimas de Abuso Sexual Infantil modifica el Estatuto de Limitaciones o tiempo límite que tienen los afectados por este tipo de crimen para emprender alguna acción a nivel legal. De acuerdo con la normativa que ha sido aprobada por el legislativo neoyorquino, una víctima de abuso sexual infantil tiene a partir de ahora hasta los 28 años para emprender una causa con consecuencias de naturaleza criminal y hasta los 55 para emprender una causa de naturaleza civil.
La normativa adicionalmente tiene una denominada ventana retroactiva que permite a las personas que están fuera del nuevo estatuto de limitaciones, es decir, aquellos que tienen más de 55 años, para emprender también una querella en naturaleza civil por un tiempo de 1 año después de que la ley entre en vigor. Lo que es considerado como una victoria esencialmente para las víctimas de abuso sexual infantil es rechazado en particular por la Iglesia Católica. De hecho, el jefe del catolicismo en los Estados Unidos, que coincidencialmente es el cardenal Timothy Dolan, de aquí en la ciudad de Nueva York, ha expresado vehementemente su oposición a esta normativa, dado que la Iglesia Católica en los Estados Unidos, como en otras partes del mundo, se ha visto recientemente involucrada en todo tipo de escándalos por crímenes de esta naturaleza cometidos por religiosos. Una realidad a la que ha salido el paso ya el gobernador del estado de Nueva York, quien respondió en los siguientes términos a propósito de esta ley. Soy un católico romano. He tenido una educación católica en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Entonces, es una situación difícil. Estábamos chateando, mi padre lo encontró en la misma situación. Pero sobre este asunto le diré la verdad, no creo estar en contra de la Iglesia Católica. Yo creo que los sacerdotes pueden tener una posición diferente que el Papa. Yo estoy con el Papa. Lo cité en el Estado del Estado. Y el Papa Francisco no pudo haber sido más claro en su declaración. Él condenó totalmente la acción y yo me identifico con la posición del Papa. El mensaje del gobernador Andrew Cuomo es claro y en particular apunta no solo a la Iglesia Católica, que se opuso por décadas al trámite de esta ley en el Congreso del Estado de Nueva York, sino sobre todo para las víctimas, que esencialmente fueron quienes lucharon para que fuera tramitada esta normativa, bloqueada en particular por la bancada republicana o conservadora del legislativo neoyorquino, que era mayoritaria hasta antes de las elecciones de medio término. Sin embargo, actualmente el control democrático total de ambas cámaras del Congreso del Estado de Nueva York es el que ha permitido que sea tramitada esta ley, que tras pasar en la Cámara Baja y en la Cámara Alta se espera que próximamente sea firmada por el gobernador Andrew Cuomo, y con ello además Nueva York no solo eleva y mejora los niveles de acceso a la justicia para las víctimas de abuso sexual infantil, dado que actualmente se considera que esta región de los Estados Unidos tiene una de las peores leyes en términos de el acceso que las víctimas tienen para denunciar a sus agresores por este tipo de crímenes. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, buen día para ti. Ahora vamos a la Florida. Un hombre encontró en un lago una granada de la Segunda Guerra Mundial. La trasladó en su vehículo a un popular restaurante que fue desalojado de inmediato luego de que las autoridades fueran informadas sobre la presencia del objeto. Paola Serna tiene la noticia. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, los hechos ocurrieron en Ocala, esto en el centro de la Florida, cuando un pescador se encontraba en un lago utilizando magnetos para encontrar metales en el fondo del mar. Sin embargo, nunca esperó que dentro de estos objetos saliera una granada. El hombre no tuvo objeción en poner este artefacto en la parte de atrás de su camioneta y desplazarse hacia un popular restaurante de tacos en el sector. Desde allí llamaron a las autoridades, quienes de manera inmediata llegaron a el lugar y posteriormente fue evacuado. Por supuesto, esto generó gran interés por parte de la comunidad y las autoridades de Ocala, quienes lograron establecer que esta granada era de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, no había sido activada y era un objeto bastante peligroso. Afortunadamente, no hubo ningún riesgo o ningún episodio que lamentar en esta población, en la población de Ocala, en el centro de la Florida, después de que se hallara esta granada de la Segunda Guerra Mundial en un lago de esta localidad. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Buen día. Buen día también para ti. Y el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán y el actor que le interpreta en la serie televisiva Narcos cruzaron saludos en el juicio en Nueva York del ex jefe del cártel de Sinaloa. El lunes, El Chapo Guzmán anunció que no testificará en el proceso judicial en su contra. El juicio del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán sigue su curso en Nueva York.
Pero el lunes una personalidad inesperada se presentó en la Corte Federal de Brooklyn. Quiero mucho mi trabajo. Yo vine aquí como actor para aprender de lo que es este suceso y de conocer a la persona, y si tuve la fortuna de poder verlo en vivo. Eda, de 34 años, aseguró que decidió viajar desde México al juicio que comenzó hace casi 3 meses, cuando se enteró de que es abierto a cualquier ciudadano. El Chapo de la exitosa serie de Netflix dijo que fue intimidante estar en la misma sala que el temido capo, acusado de dirigir un inmenso imperio criminal y de torturar y matar a enemigos y traidores. De cualquier manera yo no lo juzgo, y ahorita hoy en día me estoy poniendo en sus zapatos. Es una ficción, estamos haciendo una serie de televisión, sin embargo es una persona que existe, que está viva y que lo voy a tomar con todo respeto y nunca lo juzgo. Yo más bien quiero aprender de él y conocerlo, sin embargo no descarto que lo que él hizo son hechos. Un periodista en la corte presentó a Eda al abogado del Chapo, Eduardo Valareso, y este explicó al acusado de 61 años quién era el joven de baja estatura y barba. El Chapo, sentado a pocos metros de distancia, le ofreció una gran sonrisa entre las extremas medidas de seguridad que lo rodean. Aunque se especulaba con que el Chapo podría tomar la palabra en su juicio, dado que sería la oportunidad para contar su historia, el propio capo negó el lunes esa posibilidad. Guzmán está acusado de traficar más de 155 toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos a lo largo de un cuarto de siglo. Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua. Es tiempo de hacer una pausa comercial. Al regresar hablaremos del tiroteo registrado en Houston, Texas, durante un operativo antidrogas. Ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por seguir con nosotros en la mañana de NTN 24. Avanza la agenda informativa del día. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora. 4 policías resultaron heridos durante un tiroteo en Houston, Texas. El hecho ocurrido durante una operación antidroga. Los agentes fueron recibidos a tiros cuando se disponían a entrar en una vivienda en busca de estupefacientes. Los 2 sospechosos murieron en el tiroteo. Clínicamente estable, consciente y sin dolor. Así se encuentra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tras la cirugía a la que fue sometido ayer. En un comunicado, los médicos del hospital israelita Albert Einstein informaron que la intervención quirúrgica fue realizada sin imprevistos y sin necesidad de transfusión de sangre. Los galenos explicaron que la cirugía fue de reconstrucción del tránsito intestinal tras las lesiones causadas por el acuchillamiento del que fue víctima en septiembre. El mandatario deberá permanecer 10 días en recuperación. El vicepresidente Hamilton Mourão ejerce provisionalmente la presidencia, pero se prevé que el miércoles Bolsonaro recupere sus atribuciones presidenciales y empiece a despachar desde el hospital. Un paso atrás, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social ordenó este lunes aumentar a partir del 1 de febrero la cuota pensional de las empresas y de los empleados en 3,5 y 0,75 puntos porcentuales. El aumento en los pagos pensionales supone un revés a las exigencias de la ciudadanía, que por el mismo motivo salió a manifestarse en abril del año pasado y ha mantenido en una crisis sociopolítica a la nación. La entidad asegura que es necesario aumentar el pago de empleados y empresas para mantener activos los servicios. El régimen de Daniel Ortega calificó como un intento de golpe de Estado el estallido social que comenzó el 18 de abril pasado, a raíz precisamente de las reformas a la seguridad social que el mismo presidente dejó sin efecto 5 días después. Ola de calor en Australia. Cientos de residentes del Valle de Huon, en el estado de Tasmania, fueron evacuados esta mañana por los incendios forestales que afectan la zona. Las conflagraciones han sido causadas por las altas temperaturas que, según las autoridades, se prolongarán por varios días. El gobierno instaló albergues temporales para los damnificados mientras se atiende la emergencia. El escalador urbano Alain Robert, de 56 años, conocido popularmente como el Hombre Araña francés, subió hoy una torre de 47 pisos sin seguridad en el distrito financiero de Makati, en Manila. Robert recibió su apodo después de escalar la Torre Sears, ahora la Torre Willis, en Chicago, en 1999. Después de su descenso, fue arrestado rápidamente por las autoridades filipinas y expulsado en un vehículo policial.
Luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, Nicolás Maduro responsabilizó a Donald Trump de cualquier estallido de violencia o derramamiento de sangre que puede haber en el país. En Caracas, Daniela Zambrano tiene la información. Adelante, Daniela. Hola, ¿qué tal, Joely? Muy buen día. Nicolás Maduro se reunió con el personal diplomático que acató la orden de regresar a Venezuela luego del cierre de la embajada y los consulados en Estados Unidos. Allí se pronunció, dijo que quería iniciar una ronda de negociaciones con la dirigencia opositora, con la mediación internacional y que le interesaba tener en Washington una oficina para mantener contacto con Estados Unidos, una oficina de intereses, pero al mismo tiempo nuevamente responsabilizó al presidente estadounidense Donald Trump de lo que pueda pasar en Venezuela, de un posible derramamiento de sangre en caso que se desate la violencia. Escuchemos su pronunciamiento. ¿Está dispuesto usted a hablar? Le dijeron que si yo estaba dispuesto a hablar, y yo dije estoy dispuesto a hablar hasta con el diablo, si podemos hablar con el diablo de paz, de convivencia, de respeto. Hasta con el diablo estoy dispuesto a hablar. Y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que pueda suceder en Venezuela. Será usted, señor presidente Donald Trump, responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela. Y la sangre que pueda correr en Venezuela será sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump. La sangre será la sangre que estará en sus manos. Nicolás Maduro también reaccionó a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense a la estatal Petróleos de Venezuela. Recordemos además que permitiría que siga funcionando la filial Citgo en Estados Unidos, pero siempre y cuando las ganancias sean depositadas en cuentas que están bloqueadas, a las cuales actualmente el gobierno de Nicolás Maduro no tiene acceso. Aseguraba Nicolás Maduro que pretendían robarle Citgo. Son ilegales, unilaterales, inmorales, criminales. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta, Venezuela. Los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela. Y es un camino ilegal. Pero ayer se conoció que no todos los funcionarios consulares que hacían vida en Estados Unidos por parte del gobierno venezolano decidieron regresar al país. A través de las redes sociales circuló el pronunciamiento de Yajaira Flores. Ella es cónsul de Venezuela en Houston y se ponía a la orden de Juan Guaidó y lo reconocía como presidente interino. Veamos el mensaje. Trabajé como funcionaria local en el Consulado de Venezuela en Houston, Estados Unidos. Fui también funcionaria en servicio interno en la Cancillería de Venezuela por más de 10 años. Quiero manifestar mi reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en este proceso tan importante de transición para nuestro país. Señor presidente Guaidó, estoy a sus órdenes y a su disposición para servir a mi país. Con respecto a la agenda de hoy, se tiene previsto a las 10 de la mañana, está convocada la sesión de la Asamblea Nacional. Uno de los puntos a discutir es el proyecto de ley sobre los estatutos que guiarán este eventual gobierno de transición. También hay un pronunciamiento de la comisión que está encargada de recibir la ayuda humanitaria que ya ha anunciado Estados Unidos enviaría a Venezuela. Y para las 11 de la mañana hora local está convocado un pronunciamiento del fiscal general designado por la constituyente Tarek William Saab, pero llama la atención que no lo hará desde la sede del Ministerio Público, sino desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Es la información que tenemos desde Caracas. Joely, volvemos contigo. Gracias, Daniela. Y mientras en Venezuela la crisis toma un nuevo rumbo, los jóvenes que han decidido permanecer en el país no pierden la esperanza de que la nación suramericana supere los obstáculos y la situación mejore. Este es un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. En Venezuela actualmente hay miles de jóvenes que han decidido permanecer en el país, a pesar de la deteriorada situación. Muchos de ellos, a pesar de las limitaciones económicas y las obligaciones familiares, prefieren mantenerse en el país, prepararse, esforzarse y ser parte del cambio. Ante la continuación de la crisis política y social que atraviesa el país, en La Voz de América conversamos con un grupo de jóvenes venezolanos quienes expresaron sus expectativas de cara a los próximos días. El joven Daniel Carrizo, estudiante de antropología, indicó que la actual coyuntura es esperanzadora. Siempre he pensado que esto no es una carrera, esto es una maratón. Si me permiten hacer un llamado, quisiera decirle a todo el pueblo venezolano que no estamos solos, que estos serán días muy difíciles y queda de nuestra parte pues escoger de qué lado de la historia queremos estar.
Otra voz fue la del estudiante de Derecho Everest Borges, quien opina que la mayoría de la juventud en el país espera un cambio que afecte positivamente, puesto que al margen de la crisis política, la crisis económica afecta a todos. El simple hecho de venir a estudiar cada día es más complicado, no solo por material de estudio como pueden ser libros o lo que sea, sino el simplemente hecho de comer, porque antes de venir a estudiar tenemos que comer y cada día eso es más complicado y más cuesta arriba. El estudiante Octavio González no dudó en decir que no quiere irse de su país, aunque los problemas de la sociedad continúen. Aquí la gente pasa hambre, aquí no le llega ni agua, ni luz, ni los servicios básicos a una gran cantidad de la población del país. Por su parte, el joven Richard Romero, desde Manifestación Oficialista, indicó que a su juicio la mejor vía para el progreso es con Nicolás Maduro en la conducción del país. Hoy más que nunca necesitamos que todos los venezolanos estemos unidos, porque no se trata de un nombre, no se trata de un color, si es amarillo, si es verde, no, se trata de nuestra venezolanidad. En otras noticias, el cóndor, considerada una de las aves más grandes del mundo y emblema de Colombia, está en peligro crítico de extinción en el país debido a que los pobladores consideran que es una amenaza para su ganado. Dazan e Illica fueron encontrados intoxicados en noviembre en los páramos de Colombia. Su estado despertó sospechas de envenenamiento. Los síntomas que presentaban los cóndores, pues se veía que era algo mareo, un poco de mareo, puesto que ellos trataban de volar, de caminar y casi que ellos no podían mantener el equilibrio. Según la Fundación Neotropical, sería la quinta vez que los pobladores de la zona usan carroña contaminada para deshacerse de los cóndores, considerados por algunos una amenaza para sus ovejas, cabras y ganado. Hay mucha gente que le ha tenido temor a los cóndores porque les ha afectado, en realidad los ha afectado mucho, entonces les tienen temor. Y hay mucha gente que no tiene el conocimiento, pues opta de pronto por atacarlos también. Considerada una de las aves más grandes del mundo y emblema de Colombia, el cóndor de los Andes está en peligro crítico de extinción en el país y casi amenazado a escala global, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Antes se creía que eran solo carroñeros, pero ahora se sabe que también atacan animales vivos. El páramo es una fuente de agua, es nuestra fuente de agua para los países andinos, que sin el páramo estaríamos secos y muertos, literalmente. Y el ganado vacuno o ovino sí tiene un efecto negativo en el páramo, pero si es que lo retiramos a todo de golpe, el cóndor se queda sin comida. El envenenamiento es la principal amenaza en Colombia para el rey de los Andes. También expuesto a otros riesgos como la cacería o el choque contra cables eléctricos. Todo ello, sumado a que ponen un huevo cada 2 años, pone en riesgo su existencia. La especie se distribuye desde Venezuela hasta el sur de Argentina y Chile, con cerca de 6.700 aves que superan los 3 metros de envergadura y pesan entre 9 y 15 kilos. Los expertos calculan que en territorio colombiano queda una población de solo 150 aves. Huelga indefinida de taxistas en Madrid. Los trabajadores piden que Uber y Cabify cumplan la normativa que exige que por cada 30 licencias de taxi tradicional, solo una sea para los trabajadores de estas plataformas. Esta es una noticia en desarrollo con nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Madrid despierta con el 9º día de huelga de los taxistas de esta comunidad autónoma. Los taxistas madrileños insisten en que hay una competencia desleal con los choferes que dan servicio a través de las plataformas de Uber y Cabify. Y por eso han continuado con su manifestación. En esta ocasión no están utilizando sus coches para bloquear calles como lo hicieron ayer. Esto debido a que la policía, debido a que las autoridades ordenaron el levantamiento de los vehículos que estaban bloqueando una de las principales arterias de la capital española, como es el Paseo de la Castellana. Esta mañana han llegado muy temprano hasta este lugar, hasta la sede del Partido Popular, partido al que pertenece el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y quien, según los taxistas madrileños, no ha querido sentarse a negociar, no ha querido escuchar sus propuestas, sus iniciativas. Básicamente los taxistas de Madrid lo que están pidiendo es igual condición para todos, es decir, que los choferes que dan servicio a través de Uber y Cabify también cumplan con los mismos requisitos que se les exige a los choferes tradicionales. Pero además
Estos taxistas están pidiendo mayor control al servicio que se da a través de Uber y Cabify, como por ejemplo están pidiendo que haya una espera de tiempo como mínimo de 15 minutos, como se está haciendo en la Comunidad Autónoma de Barcelona. Es decir, cuando una persona solicita el servicio de taxi a través de esas plataformas de Uber y Cabify, tiene que esperar por lo menos 15 minutos hasta que llegue su taxi. Aquí las autoridades no han querido negociar esa parte. Aquí se está tratando, según las autoridades de Madrid, se está tratando de negociar una distancia que supere los 300, 400 metros. Es decir, que la persona tendrá que esperar a que su taxi supere esa distancia para luego poder recibir el servicio. Nosotros conversamos con algunos de los taxistas que están aquí en esta manifestación y esto fue lo que nos dijeron. Tenemos un gobierno en la Comunidad de Madrid que no quiere sentarse con el taxi. Está del lado de las multinacionales y aquí parece que el defender la bandera española es un trozo de tela, ¿no? Y los españoles somos la gente. No puede ser que vengan unas aplicaciones, impongan su ley, impongan sus normas y las legislaciones que tenemos aquí se las salten, ¿no? No estamos de acuerdo. La tecnología está muy bien, pero para ayudar a la gente, no para someterla. Estos son los coches que están libres circulando por Madrid de Uber. En este caso, aquí faltaría Cabify. Y esto es lo que vamos a conseguir. Que tienen saturado el mercado. Esto, si nosotros estamos regulados, porque directamente la demanda que hay no damos abasto para trabajar tanta gente aquí, y es imposible. Efectivamente, estamos haciendo un sacrificio económico bastante importante, pero estamos aquí luchando por un futuro de un sector y estaremos aquí hasta que haga falta. Televidentes de la mañana, y las manifestaciones continuarán el resto del día en distintos lugares, como por ejemplo en la Puerta del Sol, en donde se encuentra la sede de la Comunidad de Madrid. Los taxistas han asegurado que ellos continuarán, que ya están haciendo un sacrificio importante al haber dejado de trabajar durante estos 9 días y aseguran que no volverán a sus casas, no se sentarán tranquilos hasta llegar a un acuerdo que les favorezca a ellos, principalmente porque consideran que su economía se está viendo sumamente afectada. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, buen día. Vamos de nuevo a un corte comercial. Al volver tenemos más información. Otra explosión en un ducto de gasolina generó alarma en México. Ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por seguir con nosotros en la mañana de NTN 24. Aprovecho para invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de Twitter, @NTN24, @amaneceDNT24 y por supuesto mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Vamos a revisar otras noticias. Una nueva explosión en un ducto de gasolina en México generó alarma en el país 10 días después de la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, que deja hasta el momento 115 muertos. Un estallido se registró en uno de los suministros de hidrocarburo en el municipio de San Agustín. El reporte se conoció sobre las 8:30 de la noche, tiempo local, y de manera inmediata fueron desplegados en el lugar elementos de la Policía Estatal, bomberos y ejército. Según información oficial, no hay reportes de víctimas mortales ni heridos. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dijo que el gobierno de Iván Duque no tiene información alguna sobre una anotación en la libreta del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, que habla de 5,000 tropas a Colombia. En la anotación, la que usted tiene en pantalla, en la libreta de Bolton, se leen 2 inscripciones. La primera reza: Afganistán, bienvenida a las negociaciones de paz con los talibanes, mientras que la segunda dice 5,000 tropas a Colombia. La imagen del cuaderno causó revuelo en el país, donde surgieron todo tipo de especulaciones sobre si está relacionado con la crisis en Venezuela. Con respecto a la mención a Colombia, en el cuaderno de notas que tenía en sus manos el señor John Bolton, se desconoce el alcance y la razón de dicha anotación. Quinto, Colombia seguirá dialogando en forma permanente con los Estados Unidos sobre todos los temas de interés común y cooperando con esta nación amiga en asuntos bilaterales, hemisféricos y globales. En una entrevista con un medio de comunicación de Estados Unidos, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que elegir entre la crisis en el país y una intervención militar extranjera es un dilema. Aseguró que los venezolanos no quieren ni una cosa ni la otra.
¿Estaría usted a favor de una intervención militar internacional? Esa ha sido una pregunta recurrente de los últimos días y es un dilema puesto de esa manera muy duro para Venezuela. ¿Qué prefieren? ¿Morir de hambre, que sus hijos en la calle lloren, no tengan educación, o una opción extrema de uso de la fuerza? No queremos ni una ni otra. Rusia defenderá sus intereses en territorio venezolano. El canciller Sergei Lavrov respondió a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la petrolera estatal PDVSA. El Kremlin calificó la medida como ilegal y una violación a las normas internacionales. Además, aseguró que Washington y sus aliados buscan abiertamente el derrocamiento de Nicolás Maduro, que según señala el canciller, es un gobierno legítimo. La primera fotografía de Miguel Mora y Lucía Pineda tras un mes de detención. La imagen de los periodistas nicaragüenses fue divulgada por uno de los eurodiputados que visitó a los comunicadores para comprobar su estado físico y emocional. Según los eurodiputados, las condiciones de detención son subhumanas para presos de conciencia. La Comisión de la Unión Europea exigió la libertad inmediata para ambos reporteros. El eurodiputado además difundió un video de Pineda en el que agradece la visita y que la comunidad internacional se preocupe por la crisis sociopolítica de Nicaragua. Mora y Pineda permanecen presos desde el pasado 21 de diciembre, cuando un operativo policial ingresó a las instalaciones del canal 100% Noticias, lo clausuró y ambos fueron arrestados. El mensaje que le quiero dar pues al pueblo de Nicaragua, al mundo, es que sigan orando por Nicaragua. Ya, después sigan orando y gracias, ¿verdad?, por la presencia de ustedes, porque esto viene de la mano de Dios, así lo veo yo, ¿verdad?, de que ustedes están acá y también movió corazones en el gobierno para que nos permitieran entrar a ustedes. Entonces, lo que les digo es eso, oración y que queremos pues siempre la libertad, ya, porque aquí no somos delincuentes. En mi caso, yo soy periodista. Y Cuba trata de recuperarse tras el paso del tornado más potente en los últimos 80 años. Las autoridades de La Habana informaron que aumentó a 4 la cifra de víctimas mortales que dejó el extraño fenómeno. 195 heridos resultaron por los vientos que alcanzaron 300 kilómetros por hora y que causaron numerosos daños materiales. Al menos 5 personas fueron detenidas este martes por las autoridades en Brasil, acusadas de haber alterado los documentos técnicos de fiscalización de la seguridad de la represa de una mina, cuya ruptura el pasado viernes deja hasta el momento 65 muertos y 279 desaparecidos. Por su parte, los servicios de rescate continúan por 5º día consecutivo la búsqueda de supervivientes en la zona de la tragedia. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, invitó finalmente a Donald Trump para que dé su tan esperado discurso del Estado de la Unión. Será el próximo martes 5 de febrero. La nueva fecha indicada por Pelosi es justo una semana después del día fijado inicialmente, que era este 29 de enero. La semana pasada dicha intervención tuvo que aplazarse debido al cierre parcial del gobierno, que resultó siendo el más largo en la historia de los Estados Unidos. El pasado miércoles, Trump anunció que pospondría su discurso anual hasta que finalizase el cierre de gobierno. La grave sequía y las altas temperaturas que azotan a Australia nos dejan esta imagen. Centenas de miles de peces de agua dulce murieron cerca del río Darling. Los científicos atribuyeron la situación a los débiles niveles de agua y oxígeno, así como a la aparición de algas y a la contaminación. El gobierno de Donald Trump sigue dando pasos firmes contra el madurismo. La Casa Blanca le quitó al régimen de Nicolás Maduro el control de las cuentas bancarias de Venezuela en la Unión Americana y se lo entregó al presidente encargado, Juan Guaidó. La medida, que busca asfixiar y dejar sin ingresos a Maduro, fue autorizada por el Departamento de Estado y la Reserva Federal. La acción es una clara muestra de reconocimiento de Estados Unidos al mandatario interino y para darle potestad para que legítimamente tome las decisiones en materia económica en cuanto a las relaciones bilaterales. Washington también ha determinado el desvío de las transacciones relacionadas con los hidrocarburos para evitar que lleguen a manos del madurismo y sean depositadas en cuentas manejadas por la oposición. Guaidó aceptó el traspaso financiero. A partir de este momento iniciamos la toma del control progresivo y ordenado de los activos de nuestra República en el exterior para impedir que en su etapa de salida y no conforme con todo lo que le han robado a Venezuela, el usurpador y su banda busque raspar la olla y siga robándose el dinero de los venezolanos, financiando delitos a nivel internacional y usando este dinero para financiar a nuestro pueblo, privándolos de alimentos y medicinas y asesinando a quienes salen a protestar por sus derechos.
Saludamos en Caracas, Venezuela, a Pedro Palma, economista, director de Ecoanalítica y expresidente de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer. Gracias por la invitación y saludo a los televidentes. ¿Cuál es el impacto que tienen estas medidas? Bueno, un impacto contundente sobre la economía venezolana porque prácticamente el 95% de los ingresos de divisas del país provienen precisamente de la exportación petrolera y el 80% de lo que se cobra o más de lo que se cobra por esas exportaciones de petróleo provienen de Estados Unidos. En consecuencia, el bloqueo de las cuentas de Citgo y de las cuentas de PDVSA en los Estados Unidos y la prohibición a su vez de remitir pagos por esas exportaciones que haga cualquier compañía en los Estados Unidos, incluyendo a Citgo, a PDVSA, pues obviamente le implica una reducción notable de ingresos de divisas al gobierno de Maduro. Dicho sea de paso, y es importante decirlo, estas sanciones aplican al gobierno de Maduro. Y la idea es que las cuentas de PDVSA y los recursos que paguen las compañías norteamericanas por las exportaciones de petróleo o por las deudas que puedan tener con PDVSA se van a bloquear en una cuenta que solamente puede ser movilizada por el gobierno transitorio de Guaidó o por un gobierno ulterior que sea producto de unas elecciones democráticas en el futuro. Una vez que Estados Unidos ha tomado el control y ha transmitido el poder a Juan Guaidó, ¿qué garantías tienen los venezolanos de que esos recursos van a estar en las arcas de los venezolanos y no se va a extraviar en algún momento? No, en realidad la idea es que esos recursos van solamente a poder ser movilizados por la administración manejada por el señor Guaidó o, como ya dije, por un gobierno que sea legítimamente elegido en el futuro. Y, por lo tanto, bueno, pues tendrán que haber todos los mecanismos de control, los controles debidos para que esos recursos sean debidamente utilizados y sean pues correctamente utilizados en el futuro. Ahora, Rusia acaba de pronunciarse al respecto. El Kremlin calificó la medida como ilegal y como una violación a las normas internacionales. ¿Tiene razón? Mira, yo no creo. En realidad, los Estados Unidos lo que está haciendo es aplicando una serie de prohibiciones a compañías que funcionan dentro de los Estados Unidos para, digamos, desviar esos fondos a unas cuentas bloqueadas e impedir que el gobierno de Maduro, que es un gobierno considerado ilícito, un gobierno considerado usurpador del poder, pueda tener acceso a esos recursos. Y que por lo tanto el gobierno legítimamente aceptado por los Estados Unidos, que es el gobierno comandado por el señor Guaidó, pueda tener acceso a esos recursos debidamente y sin ningún problema. También otra de las razones que aducen los norteamericanos para aplicar esas sanciones es seguir o impedir el que se siga haciendo mal uso o un uso totalmente corrompido de esos recursos, como ha sido característico en el pasado, donde varios empleados de PDVSA y otros miembros del gobierno han hecho realmente desmanes con los recursos de PDVSA, producto de unas prácticas totalmente corrompidas que ha implicado miles de millones de dólares de pérdida de recursos para Venezuela. Me gustaría que me ayudara a explicarle a nuestro auditorio la importancia del botín del que se está hablando, porque las potencias mundiales tienen la mira puesta en Venezuela y evidentemente en sus recursos petroleros. Mire, solamente para dar una idea, en dos simples transacciones que se hicieron, se robaron 1.200 millones de dólares de los ingresos de PDVSA a través de una maniobra, de una transacción financiera hecha por, hecha a través de ejecutivos de PDVSA que implicó una pérdida de 1.200 millones de dólares. Y eso es solamente uno de los ejemplos. Ha habido múltiples otros ejemplos donde se ha hecho un uso indebido y donde PDVSA ha sido realmente saqueada por el gobierno tanto del presidente Chávez como del presidente Maduro y que ha sido también víctima esos recursos de prácticas corruptas tremendas que han implicado el enriquecimiento desmedido
de voceros del gobierno o gente afecta al gobierno que obviamente pues ha implicado un severo efecto negativo pues sobre Venezuela. Le agradezco a Pedro Palma, economista, director de Ecoanalítica y expresidente de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas de Venezuela, por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Un placer. Hasta luego. Y la Organización de Naciones Unidas elevó a 40 el número de muertos en las protestas ocurridas la semana pasada en Venezuela, en rechazo a Nicolás Maduro y en apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Según el portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Robert Colville, al menos 26 de ellos murieron por disparos de miembros de las fuerzas de seguridad o grupos armados de apoyo al régimen venezolano. En rueda de prensa agregó que la cifra de detenidos ronda los 850, entre ellos al menos 77 menores de edad. El 23 de enero, el día de las mayores protestas, fueron arrestadas 696 personas, el mayor número registrado en un solo día en ese país durante los últimos 20 años, según el organismo. Avanzamos a otros temas. Indígenas ecuatorianas protestan contra medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno. Los manifestantes bloquearon una de las principales carreteras de la provincia de Cotopaxi, en el centro del país. La vía conocida como E35, una de las principales carreteras de la provincia de Cotopaxi, situada en el centro de Ecuador, amaneció bloqueada parcialmente por el movimiento indígenas y campesino de Cotopaxi, como protesta contra las medidas económicas del gobierno. Los indígenas rechazan las medidas económicas como la eliminación del subsidio a los combustibles y temen que el gobierno liderado por Lenín Moreno someta a privatización a sectores estratégicos del país. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que lidera la protesta, rechaza lo que llama políticas neoliberales y antipopulares que cree son pactadas entre el gobierno y los grandes grupos económicos del país. También critican posibles nuevas concesiones mineras, petroleras e hidroeléctricas en las zonas protegidas y donde hay fuentes de agua. Los grupos ancestrales levantarán además su voz contra la corrupción, la inseguridad y contra la criminalización de la justicia indígena. Vamos a hablar de otros temas. Queremos conocer una de las capitales culturales europeas de este 2019. Hablamos de la ciudad de Matera. Está ubicada al sur de Italia. ¿Qué tiene especial esta localidad para ser denominada la capital cultural europea? Nos va a contar esta información María Luz Moraleda, de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. Adelante, María Luz. ¿Qué tal, amigos de NTN 24? Un gusto saludarles de nuevo. Es la tercera ciudad más antigua de este mundo después de Alepo en Siria y Jericó en Cisjordania. Matera nos remonta a la Edad de Piedra y lo que nos sorprende al visitarla es ver cómo está completamente construida bajo las rocas. Lo mejor es caminar por sus laberínticas calles, descubrir sus miradores, sus iglesias rupestres y sobre todo sus grutas, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Algunas de estas grutas, llamadas Sassi y construidas en empinadas escalinatas, son ahora hoteles de lujo. Otras, como Casa Grota, son cuevas museo que nos explican cómo vivían dentro de estas grutas los materanos hasta los años 50 del siglo pasado. Y es que entonces, para los italianos, esta forma pobre y primitiva de vivir lo consideraban una vergüenza para el país. Algo que ahora ha dejado de avergonzarles a ser un orgullo cultural para Italia y para toda Europa. Además de la espectacular ceremonia de inauguración que están viendo en imágenes, Matera acogerá más de 300 actividades entre talleres, conciertos y exposiciones que ponen en relieve su arqueología y su arte rupestre. Pero sobre todo sus organizadores quieren que los ciudadanos sean los protagonistas de esos eventos festivos. Para ello, los habitantes de Matera participarán, por ejemplo, en la representación del Purgatorio, inspirado en la Divina Comedia de Dante, junto con la búlgara Plovdiv, con la que comparte este año la capitalidad cultural europea. Matera es sin duda uno de los destinos más especiales para este 2019. Desde el canal internacional de Deutsche Welle volvemos pronto con más temas culturales europeos. Gracias, pasa muy buen día. Vamos a hacer otro corte comercial aquí en la mañana de NTN 24. Cuando regresemos tenemos la información deportiva y también una propuesta de un talento colombiano. No le cambie. Ya regresamos con La Mañana.